Listo, ya comenzamos a grabar. Pueden Muy comenzar. bien, muchas gracias, maestro Jesús. Muy buenas tardes a todos, a todas los participantes en este curso sobre los movimientos sociales en la era del neoliberalismo. Quien les habla, Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, les da la más cordial bienvenida a todos, a todas, junto con el maestro José Refugio y el doctor Jesús Nolasco. Bueno, estamos coordinando este espacio que es muy importante para poder generar un espacio de diálogo, de discusión, un espacio extracurricular que complemente la formación de nuestros jóvenes estudiantes para poder introducirse y incluso en tanto es un segundo curso, una continuación de un curso del año pasado, profundizar en el conocimiento de los movimientos sociales, ¿no? Hemos hablado de la importancia de estos fenómenos, de entender que son parte de la realidad sociopolítica en estos momentos y particularmente analizando una etapa histórica en nuestro país, ¿no? Que es la instalación del neoliberalismo, en donde, entre muchas otras cuestiones, parte de los grandes eh, rezagos que tiene todavía nuestro país se presenta precisamente en los pueblos indígenas, que han sido sometidos históricamente a un proceso de colonización, colonialismo interno y de exclusión, que sin embargo no ha eximido, digamos, la acción concreta, la participación, la organización de estos grupos, ¿no? Que buscan su espacio, su autodeterminación y sus procesos organizativos. Entonces, el día de hoy vamos a tener el gusto de contar con la presencia del maestro Isidro Navarro, a quien le damos la más cordial bienvenida, un gran colega y amigo de muchos años, ¿no? Y ahorita lo va a presentar en términos formales el maestro José Refugio, pero es importante señalar esto porque Isidro, bueno, es fundador también de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales y desde ahí ha desplegado un trabajo muy, muy importante para conocer estos procesos, ¿no? Él ha estado, que esto es algo muy importante de destacar, en los procesos de organización en Ayutla, en el pueblo de Ayutla, de los libres en Guerrero, y es conocedor precisamente de estos procesos, ¿no? Esto a mí me parece que es fundamental porque efectivamente quienes conocemos, estudiamos los movimientos sociales, podríamos hacerlo desde el cubículo, ¿verdad? Y desde el trabajo documental y desde otras fuentes, pero yo sí pienso que si queremos conocer una realidad de la cual somos parte de alguna manera como miembros de la sociedad, es importante acercarse a los fenómenos, es ser parte de ellos, entenderlos, para poder escuchar de viva voz a los actores, a los protagonistas y poder nosotros, pues sí generar una interpretación desde la teoría y desde la construcción metodológica y demás, pero siempre observando y dándole voz a los principales actores. Entonces, sin más, voy a dar la palabra al maestro José Refugio para que presente a nuestro ponente y a su vez Isidro pueda darnos su exposición, agradeciéndole de antemano la aceptación de estar con nosotros. Adelante, maestro José Refugio. Gracias, maestro Miguel. Buenas tardes a todas, a todos los que nos acompañan por vía Zoom en esta sesión y también a los alumnos, a las alumnas que están presentes en el auditorio José Sarucán de aquí del plantel Naucalpan. Presento rápidamente al maestro Isidro Navarro, es estudiante de doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio de Michoacán. Tiene estudios de licenciatura en Sociología por la Universidad, por la UNAM. Estudió la especialidad como formador de formadores en el CREFAL y la maestría en Antropología Social en el CIESAS. Es miembro fundador de la Red Mexicana de Estudios de los Movimientos Sociales y profesor de la Universidad Intercontinental en la licenciatura en Pedagogía. Colabora en el programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la UNAM, de cultura política, escribe poesía, ha colaborado en proyectos educativos de nivel secundario, nivel medio superior y nivel superior. Estudia temas de prácticas ciudadanas y movimientos sociales, procesos de ciudadanización, cultura política de los movimientos sociales, educación comunitaria y educación intercultural.
Muchas gracias, maestro Isidro, por su solidaridad, compartir lo que conoce de este movimiento en particular. Desde aquí el agradecimiento desde el CCH Naucalpan y les cedo la palabra para que... Bien, pues buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias, José Refugio, Miguel Ángel, gracias por la invitación. Pues siempre da mucho gusto pues, participar en espacios y poder comentar, compartir un poco de lo que uno ha aprendido, ¿no? O pues también de las preguntas o reflexiones que uno se hace cuando está estudiando algunos temas. Coincido mucho en esta idea de que pues es más que importante, diría yo, es necesario para conocer los movimientos sociales, pues poder participar en ellos, digamos, pues poderse acercar a ellos. Yo creo que eso es como las cosas más importantes. Pues hoy les quisiera comentar un poco sobre esta idea de la política y la democracia, experiencia de los procesos de elección por sistema normativo propio en Ayutla de los Libres. Bueno, a ver, primero, Ayutla de los Libres, pues yo creo que varios de ustedes eh, tendrán la referencia, un municipio de Guerrero, que pues es muy importante para efectos de comprender la historia nacional del país. Ayutla de los Libres, justo el día de mañana, festeja como uno de sus, digamos, aniversarios, una conmemoración por la promulgación del Plan de Ayutla. Este Plan de Ayutla tiene que ver con la decisión de un grupo de personas, sobre todo mestizos, de buscar quitar del poder a Antonio López de Santana, que estaba pues ya ensimismado en tal momento y pues incluso había pedido que se le llamara Su Alteza Serenísima. Ese evento es importante porque venimos pues, del proceso de colonización, luego una pugna entre quienes defienden digamos, la independencia de México, independentistas, y quienes defienden, pues todavía que podamos pertenecer a la corona española, los realistas, y después eso se vuelve en algo que posiblemente ustedes hayan escuchado en las noticias, por parte de algunos actores políticos en la actualidad, como la disputa entre liberales y conservadores. ¿Sí? Derivado del Plan de Ayutla, después se vuelve la disputa entre liberales, digamos, y liberales, pues que termina asociándose con conservadores. Pero ese es motivo de otra reflexión. Acá, bueno, pues es importante porque ese municipio, digamos, tiene un arraigo importante en la historia del país que es importante comprender para pensar un municipio un territorio con su población que ha peleado por la libertad, por las libertades y los derechos que se puedan ejercer a lo largo y ancho del país, que, digamos, tiene condiciones que no necesariamente son favorables al ejercicio de los derechos de esta población. Entonces, pues a ver, primero, ¿qué podríamos entender en esta idea de democracia y política en México? Primero, pues ya decía yo, veníamos de esta idea como disputa entre liberales, conservadores, los conservadores tendiendo
pues, hacia un claro autoritarismo, tratando de establecer o de conservar, preservar una serie de privilegios para grupos de la clase política o grupos, pues, digamos, con ciertos recursos financieros durante el siglo XIX, y después, en el siglo XX, esto se traduce pues ya como en una idea más de las clases acomodadas del país, que están buscando mantener sus privilegios asociados en varios momentos de la historia a los grupos de poder político, y en otros momentos de la historia presionando a los grupos de poder político para que no se lleven a cabo reformas o transformaciones de la sociedad que puedan favorecer a amplios sectores de la sociedad, y esto restando, digamos, pues posibilidades, ¿no? Recursos para estos sectores, eh, pues con más dinero, empresarios, élites religiosas, y sí algunos grupos de poder que se van encasillando en esos espacios. Sobre todo, pues podríamos pensar en los caudillos, digamos, en las personas poderosas de ciertas regiones del país que pues tratan de mantener esas posibilidades de poder, esa injerencia en la organización social de su territorio, y un diálogo con pues, el gobierno federal, digamos, o con los sectores, las élites políticas y económicas a nivel nacional. En el caso de Guerrero, la presencia de caudillos es muy evidente durante todo el siglo XIX, siglo XX, y es parte de estas disputas las que llevan a analizar el caso que vamos a platicar ahorita. Después tenemos también que es este autoritarismo, ampliación de la desigualdad social, que en el caso de Guerrero se ve mucho. Ayutla de los Libres tiene niveles de pobreza importantes, ahorita vamos a ver un poco de eso. En general, toda esa zona que es la región costa-montaña, y sobre todo la montaña, pero la costa chica de Guerrero, ahorita les muestro en el mapa, pues tiene niveles de pobreza importantes, alarmantes, y a pesar de que en general el estado de Guerrero, desde tiempos de la colonia, durante la independencia, y luego después de la Revolución Democrática, bueno, la Revolución de 1910-17, durante el Porfiriato y demás, todo ese tiempo el estado de Guerrero ha sido parte de el mercado internacional de minerales. Se ha extraído demasiados minerales de ahí, principalmente oro, y pues a pesar de eso no se queda la riqueza en ese lugar. Pues no, al menos en el estado en general. En algunas regiones es un poquito menos evidente, como el caso de Tasco, pero pues tampoco es que haya mucho menos desigualdad en Tasco, Guerrero, que en el resto de la entidad. Solo es, digamos, como ciertos grupos, familias, pues, se nota más su capacidad económica, ¿no? Otro caso, pues es Acapulco, que tampoco, por tener más recursos y movilidad económica, tampoco implica que haya tenido en las últimas décadas mucho menor desigualdad, por el contrario, se ha asentado. Pues bueno, todo esto nos plantea la idea: ¿cuál es la relación entre partidos y ciudadanos? Regularmente, y ustedes lo podrán, tal vez habrán escuchado algunas, lo podrán recordar, esta relación entre partidos y ciudadanos, a lo que hace referencia es a pues un grupo, que son los partidos políticos, o bueno, ciertos grupos como los partidos políticos, que cada determinado periodo, 3 años, 6 años, se acercan a la ciudadanía para buscar su voluntad política, para buscar su voto. Por su parte, pues estos ciudadanos
que pueden tener más o menos casi nula injerencia en la definición de agendas de los partidos políticos y pues ya trasladado los candidatos cuando se vuelven gobernantes o representantes populares, un gobernador, un diputado, se mantiene una relación más o menos similar. En realidad son pocos los casos en la historia de México donde se puede ver que hay una participación más directa o una injerencia más directa de la ciudadanía en la definición de agendas, ya sea por parte de los partidos políticos o ya sea por parte de los gobernantes. Regularmente, pues es un cerebro o una serie de cerebros que deben de ser muy lúcidos, yo creo, subrayo el sarcasmo, para definir agendas políticas, poniendo poca atención pues a las peticiones, a las propuestas, a las inquietudes de la ciudadanía. Entonces, en esta relación, bueno, ustedes van a recordar la idea de que el PRI mantenía esta relación vertical, autoritaria, con poca participación política. Se generan otras fuerzas políticas, que en su caso pues, es el PRD, y bueno, otros partidos, el Partido de Trabajo, en su caso, bueno, mucho antes el PAN, Partido Socialista o Comunista, diferentes expresiones. Pero la pregunta sería si estos grupos trataban de mantener una apertura, digamos, como una posibilidad de incidir en las decisiones de gobierno y para qué se logró esto. Entonces, en la década de los 70s, en la década de los 80s, lo que vamos a ver es, acá, lo que vamos a ver es esta intención de otras fuerzas políticas por tener una mayor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones en el gobierno o en el planteamiento de agendas en los partidos. Esa apertura democrática tan soñada, tan anhelada, se empieza a materializar a lo largo de los 80s, de los 90s, no voy a entrar en detalles. Parece que se logra en la década de 2000. Y entonces nos podríamos preguntar después de eso, ¿qué pasó? Bueno, pues después de eso, pues ustedes bueno, ya vivían en este planeta, algunos de ustedes al menos, pues tenemos una baja en la intención de voto, en la inquietud de la ciudadanía por participar en los procesos de elección, una baja en las posibilidades de legitimidad de los gobernantes. El caso de Peña Nieto, más allá de que estemos de acuerdo o no con su gobierno, fue muy ilustrativo. Una persona que tenía muy poca legitimidad por parte de la ciudadanía. Y esto lo que nos llevaría a pensar, bueno, se daban una serie de noticias, de planteamientos donde se decía que la política pues era más bien como algo que un grupo estaba disputando a otro grupo y el chiste era llegar al poder, ¿no? El chiste era tener la presidencia, tener más diputaciones, tener más espacios en el Senado, más gubernaturas, pero, pero es que nunca ha sido claro exactamente eso para qué. O a los partidos, por decirlo de otra manera, tal vez les parece tan obvio que no lo recuerdan de manera constante a la ciudadanía. Bueno, pues ya para no darle más rodeos a esto, pues eso es más o menos lo que estaba pasando en Ayutla, ¿sí? Ayutla de los Libres, que desde la década de los 2000 hacia acá, más o menos, empieza a aumentar los niveles de violencia y de presencia del narco, que después de la ahora nuevamente sonada llamada guerra contra el narco, empieza a tener presencia el crimen organizado de una manera importante, eh, secuestrando, robando, pidiendo, sí, pidiendo que las mujeres secundaria,
estudiantes de preparatoria hicieran, comillas, favores sexuales a los cabecillas de las bandas delictivas, bajo la condición de que si no lo hacían, pues se iba a afectar a ellas y a las familias, a sus familias. Una situación, digamos, de denigración, pues importante, además con presencia del ejército, que muy cerca tiene una base militar, y que en esas épocas pues, tenía pues, más bien, bueno, todo, desde los 70s hasta hacia esas épocas, pues, la intención era claramente confrontar, reprimir, vulnerar a los pobladores. Entonces, en función de eso, es que eh, pues bueno, hacia 2013, un poco antes, se empieza a formular en la región la idea de las policías comunitarias. En Ayutla se entra más o ¿Por menos qué en no me fui 2013, por qué? perdón, no escuché, y eh, después de eso, pues se empieza Por a pendeja. fortalecer un proceso de organización interesante en el municipio. Ese municipio que tiene como una de las lenguas más importantes el Nusabi, mixteco, el Mepa, más o menos 2,000 habitantes, Tlapaneco, 1,500, mayoritariamente mestizo, digamos, con una población importante de grupos indígenas y con una presencia importante de tradiciones de los pueblos indígenas. ¿Por qué será interesante esto? Bueno, ya en este panorama de las poblaciones indígenas, perdón, digamos como de estos rasgos que se han destacado como negativos de la organización por partidos políticos, algo que siempre ha estado presente en Ayutla, pero también en otros lugares de la República, incluso en algunas partes de la Ciudad de México, es la organización, la autogestión por parte de la ciudadanía para resolver situaciones. Esa autogestión, esa organización, esas asambleas, eh, después de un peritaje antropológico que se manda a hacer en Ayutla, indican que hay una presencia fuerte de cultura indígena que permite hacer una organización de elección de sus autoridades por una forma distinta. Este peritaje se mandó pedir por parte de, bueno, se hizo la petición por parte de grupos de la ciudadanía, lo que permite es que vayamos o bueno, que se empiece a conformar, obviamente después de la oposición de los partidos políticos que mantenían ciertos privilegios, desigualdades en el municipio, que se empiece a formular el proceso de gestación de elecciones por usos y costumbres o por sistema normativo propio. Ajá. ¿Cuál es la situación? Aquí se dibujan claramente dos actores importantes. ¿Quiénes están a favor de la gestión de la política municipal por medio de partidos políticos? En particular, una familia que lleva 3 gestiones gobernando el país, perdón, el municipio, y quienes venían de esta organización de las policías comunitarias, de otro tipo de experiencias comunitarias, que buscan quitar a esas familias, a esos grupos de poder, para promover una gestión diferente de la forma de hacer política y transformar eh, el municipio defendiendo el territorio, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja que estas personas asumían en el proceso de elección por usos y costumbres? Es incluyente. Todas las personas que tienen derecho a votar o a participar lo pueden hacer, ¿sí? Es transparente. Todos sabemos qué intenciones tiene la otra persona. Tiene un arraigo en la comunidad, porque ya decíamos,
bueno, pues esos procesos de elección por uso y costumbres se pueden ver incluso hasta en las asambleas de padres de familia. Finalmente es una asamblea. Y en el caso de las poblaciones indígenas, cobra características mucho más deliberativas y promueve una participación política amplia. Todas las personas deben o requieren estar enteradas para poder asistir a una asamblea porque finalmente van a votar, ya sea levantando la mano, haciendo una fila o parándose de un lado del salón o de otro, o van a votar y lo tienen que hacer con cierto grado de conciencia. ¿Sí? Bueno, ¿qué sucede? Que pues justo producto de los abusos por parte de las personas que habían estado gobernando el municipio en los últimos periodos, y un ejercicio cada vez más fuerte de promoción de la identidad comunitaria, es que estos grupos empiezan a tener mucho más importancia en el municipio. Se manda a conformar asambleas por parte del Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, y estas asambleas tienen que definir si se entra a usos y costumbres o se queda el sistema de partidos. Se hacen 140 asambleas. Primera vuelta ganan usos y costumbres. Después la decisión ya no es si entrarle o no, sino más bien cómo va a ser ese proceso de elección y qué figuras son las que se van a elegir. Entonces, termina decidiéndose que se va a elegir un consejo de gobierno, no un presidente municipal, no una presidenta municipal, un consejo de gobierno, y que este consejo de gobierno va a tener representación en las diferentes colonias o comunidades que forman parte de la entidad, bueno, del municipio. Para que eso se pudiera lograr, había dos vías. La primera vía, o bueno, digamos, comúnmente más conocida en el país, era que el municipio declarara un gobierno autónomo y entonces empezara a organizar de la manera que ellos quisieran y decidieran. Pero no sucedió así. Los pobladores decidieron ejercer una vía legal apelando al derecho internacional, al derecho nacional, estatal, para exigir el uso legítimo de sus derechos para poder elegir a las autoridades de la manera que mejor convenga a esta población. ¿Sí? Ese proceso legal lleva varios años y en ese proceso legal además ellos tuvieron que acercarse, tuvieron que debatir, tuvieron que presentar argumentos, tuvieron que negociar con autoridades que no son electas por usos y costumbres. Ajá, ya voy a concluir. Esas autoridades, gobernador, diputados locales, diputados federales, finalmente terminan reconociendo la importancia de que esta población elija a sus autoridades de esta manera. Entonces, hay negociación con diferentes actores, hay un análisis de la situación y ese análisis de la situación permite que este grupo que estaba impulsando esa manera de organización se posicione y logre un escenario favorable. Están manejando al menos dos lenguajes políticos. El lenguaje que tiene que ver con las comunidades, con la organización de la comunidad, donde están convenciendo a los otros pobladores del mismo municipio, y el otro lenguaje que tiene que ver con intereses, con acuerdos, con una perspectiva, digamos, liberal, por llamarle de alguna manera, o común, si le quieren poner así, de la democracia, donde se tienen que acercar a partidos políticos. ¿Sí? En esta foto es una asamblea, ya se realizó la asamblea, ya se eligió al Consejo de Gobierno, y en esta asamblea se está festejando eso.
pero ahí se pronuncia el diputado federal por Morena y el diputado municipal para el Congreso local también por Morena. Hubo un acuerdo, hubo una negociación. Entonces, no es, a final de cuentas, y esta es la última parte, ya 2 minutos, por favor. A final de cuentas, no se trata de saber si los partidos políticos sí o los partidos políticos no. Esa no era, digamos, como la reflexión que yo quería llegar, porque, porque era evidente, sino más bien, ¿qué es lo que hacen los pobladores del municipio de Ayutla para lograr el bien común? ¿Piensan la política o para lograr el bienestar de su comunidad? La pregunta sería, ¿piensan la política como un espacio de disputa donde la otra persona, su proyecto, no tiene cabida? ¿O piensan la política como un espacio de construcción que incluye también el conflicto para lograr el bien común? Yo voy por la segunda parte, pero pues les dejo la reflexión. Hasta aquí sería. Muy bien, muchas gracias Isidro por tu excelente exposición, sumamente interesante. Entonces, no sé quién va a tomar la moderación, Jesús, para las preguntas y respuestas. Igual el maestro José Refugio, por favor. Sí, parece que no está el maestro Refugio, pero bueno, podemos dar Y aquí Ah, ya está, ya viendo. está. Adelante. Pues muchas gracias, maestro Isidro, por esta charla que fue muy sustanciosa. Y bueno, ahorita pasaríamos entonces a esta sesión de preguntas por parte de los maestros, de las maestras que están acompañándonos en la sesión, de los alumnos y de las alumnas que están en el auditorio. No sé si haya alguna que quiera empezar ahorita, o alguno. Maestro Miguel Ángel, tú tienes levantada la mano, ¿no? Sí, sí, en lo que se van animando nuestros alumnos, alumnas, algo muy, muy breve, muy concreto. Yo parto de considerar este tipo de fenómenos y procesos organizativos del pueblo, ¿no? Desde abajo, ejerciendo su poder popular, como en el caso de Ayutla, como en el caso de Cherán, podríamos poner Ostula, otros ejemplos, como parte, eso es parte de lo que te quiero preguntar o de tu reflexión, Isidro, de una especie de ola de movilización impulsada, no generada, más bien impulsada por la construcción de autonomía del movimiento zapatista. Creo que es evidente que este gran movimiento social, popular de base indígena, pues tiene una gran influencia en muchos movimientos sociales y particularmente en estos que podríamos llamar de matriz indígena autonomista, ¿no? Que buscan procesos organizativos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Hay alguna influencia directa? Y la segunda pregunta sería, si nos pudieras ahondar más en ese proceso organizativo, porque creo que quedó muy claro la posición de estos grupos frente a las estructuras de poder, frente a la democracia liberal representativa basada únicamente en elecciones, en donde el ciudadano vota y se va a su casa. Quedó muy claro todo este hartazgo precisamente por el incremento de la violencia, es decir, todo un contexto político, social, económico, histórico incluso, ¿no? De que Ayutla tiene una tradición de historia de lucha, em, pero quizá podrías ahondar un poquito más precisamente y creo que sería de gran interés para los y las alumnas, para todos los profesores y profesoras, en ese proceso organizativo, o sea, como un proceso organizativo previo como un proceso en donde hay instancias distintas de participación, permite que en un momento determinado
se decida, ¿no? Es decir, permíteme la expresión, un ya basta, parafraseando entonces a los mismos zapatistas, de decir, aquí necesitamos construir una forma de organización y de gobierno en donde sea el pueblo, ¿no? El que verdaderamente mande. Entonces, sería eso, estimado Isidro. Muchas gracias, felicidades por tu exposición. Tenemos una segunda participación, maestro Isidro. Jesús. Sí, aquí participa un compañero estudiante y el maestro Ray también. Si dices tu nombre, por favor, te acercas. Aquí está el micrófono. Mi nombre es Jonathan y bueno, la pregunta es para el profesor que ahorita nos dio una pequeña explicación y dice que, bueno, la pregunta es, ¿cree que la elección por usos y costumbres sea un modelo viable para otras partes del país? Y si es así, por qué cree que sí es viable ese modelo? Gracias. Y también el maestro Ray que pregunte de una vez, ¿no? Adelante. Sí. Muy bien, buenas tardes. Primero que nada, felicitar a nuestro ponente, al moderador, y en el mismo sentido que el profesor que me antecedió, sabemos perfectamente que el estado de Guerrero se caracteriza mucho los usos y costumbres, sobre todo en municipios como el de Ayutla, San Marcos, Chilpancingo, toda la zona de Tierra Caliente y la costa chica del estado de Guerrero. Es interesante el planteamiento que nos hace el doctor, pero también no sé si pudiera él comentarnos un poco esta integración del estado. Tiene las cabeceras municipales, Chilpancingo como la capital del estado, inclusive zonas hasta turísticas como Acapulco, que van definiendo el mismo estado de Guerrero de una manera muy distinta. No se diga los pueblos indígenas en las zonas altas de la montaña. Entonces, a mí me parece interesante la investigación que se hizo. Sí quisiera felicitar por este trabajo que se presenta, pero si pudiera mencionarnos un poquito en esta investigación, si hubo algún contacto con algunos pueblos originarios o con algunas otras entidades del mismo estado. Gracias. Si gusta ya responder maestro Isidro y abrimos una segunda ronda de preguntas y comentarios después. Sí, muchas gracias. Creo que voy a empezar por la última inquietud y voy retomando las otras. A ver, bueno, esta es una parte del estado de Guerrero, ¿no? Chilpancingo creo que está por acá. Bueno, no sé si se alcanza a ver lo que yo señalo con el cursor. Acapulco está donde dice Florencio Villarreal, como a la izquierda, ¿no? Ese espacio que se ve por ahí. Hacia hacia la derecha de quien está viendo la imagen en una pantalla es la Costa Chica y hacia la izquierda es la Costa Grande. De Ayutla, donde dice que Chultenango hacia arriba, en la pantalla es la montaña. Y bueno, lo que yo decía es un proceso pues, de extracción de minerales desde la colonia hasta acá, no sé qué. Ese proceso tiene como dos perspectivas que considero que son importantes. Una es un crecimiento muy profundo de la desigualdad. En realidad, esa desigualdad se puede expresar con mucha claridad o se puede ver con mucha claridad ya en el caso de Acapulco o de Chilpancingo, igual no se diga, ¿no? Como la cabecera municipal, donde son ciudades grandes que, digamos, Chilpancingo es como la capital política, pero en realidad, o la capital formal, la capital política y económica pues, vendría siendo Acapulco, porque incluso el gobernador y algunos de los secretarios de gobierno, al menos hasta la administración anterior, despachaban en Acapulco, no en las oficinas de Chilpancingo. Y eso por dos cuestiones, una cuestión de seguridad y otra cuestión pues también de comodidad, ¿no? Porque Acapulco para quien tiene recursos pues sigue siendo una ciudad atractiva, para quien no tiene recursos que está como en las
periferias, perdón, o en las zonas urbano marginales, pues es una ciudad muy insegura. Digamos, bueno, mencionaba Miguel, nosotros estuvimos presentes o participamos en el proceso en Ayutla de los Libres porque en ese momento yo realizaba un trabajo comunitario allá con un grupo de personas, profesores, profesoras de la Ciudad de México, íbamos constantemente y ese acercamiento que teníamos nosotros pues con algunas poblaciones, algunos actores de Ayutla, pero también de otros municipios como Coajinicuilapa, San Luis Acatlán, bueno, varios, ¿no? En la montaña también, José Joaquín de Herrera, y demás, nos permitía a nosotros tener como más cercanía, más contacto y también cierto pulso. De tal manera que sí podemos, bueno, yo sí podría afirmar que pues esto que se llama en el caso de esta reflexión usos y costumbres, en realidad son prácticas políticas que están más o menos generalizadas en el estado de Guerrero. Pero también los he visto en Oaxaca, en San Luis, yo diría que prácticamente todo el país, con más o con menos intensidad. Y viene al caso un ejemplo que yo les ponía de las asambleas de padres de familia. Si ustedes incluso en la Ciudad de México van a alguna colonia popular, una unidad habitacional, lo que pueden ver es que hay expresiones de participación de este tipo, ¿sí? En un grupo de vecinos en un edificio se organizan para tener una asamblea y decidir si se pinta las paredes por fuera del edificio o no, o el dinero que se ha ocupado, que se ha recuperado para mantenimiento se ocupa en otra cosa. Entonces, más o menos así es. Y aquí viene la otra parte que Miguel amablemente me recordaba. ¿Cómo es esto de la organización por usos y costumbres? ¿Por qué se llama usos y costumbres? Pues se supondría que son formas organizativas eh, propias o particulares de las poblaciones indígenas que tienen que ver con ello, con la realización de asambleas, con la definición de cargos, digamos, o de encargos, de tareas que tienen que hacer las personas después de terminar la asamblea y que regularmente no cobran por ello, ¿sí? En el caso específico de Ayutla, mencionaba yo a las policías comunitarias eh, con ese proceso exacerbado de violencia que cuando se organizan las policías comunitarias, pues no hay o sea, la policía comunitaria es porque no hay policía o no hay policía que nos defienda, se organiza la comunidad, hace una asamblea y dice Juan, Pedro, Pablo, y tal, van a ser ahora los policías de la comunidad. Aquí está su rifle, tienen ese encargo y tienen un año para trabajar en ello. Oye, pero yo me tengo que mantener de algo. No te preocupes, tú sé la policía, este es tu reglamento y la comunidad te va a proveer de, de alimento, de lo que pueda para que tú puedas desempeñar ese cargo con relativa tranquilidad, ¿no? Entonces, así son más o menos los cargos por el trabajo comunitario. Bueno, esta forma de organización se expresa muy claramente en las policías comunitarias, pero no es la única organización. O sea, puse el caso de las fiestas del pueblo, de los patrones de la iglesia, bueno, la fiesta patronal de la iglesia, otras organizaciones que tenían más que ver con cuestiones agrarias, y demás. Y como hay una amplia presencia de esas organizaciones y de esa forma de organización, entonces es que
en ese peritaje antropológico se decide si hay condiciones, o sea, la mayor parte de la población va a conocer y a comprender de qué se trata este sistema de elección, si es viable. Ajá. Si el sistema o si este proceso de elección tiene más o menos relación con la experiencia zapatista de Chiapas, yo creo que es, o sea, si es parte de una ola en América Latina autonomista por parte de los indígenas. ¿Dónde está el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México? ¿Dónde está la experiencia de Cherán, que también tiene que ver con el despojo y el territorio? Pero también está Bolivia, pero también está Ecuador, pero también incluso está pues sí, una parte de la población en Chile y demás. Entonces, hay diferentes expresiones, ¿no?, que se desatan justo a raíz de eso, eh, celebración de 500 años de la opresión en 1994, de donde una de las expresiones es la zapatista. Pero en el caso de Guerrero, esa misma fecha de 1994 detona o permite la organización de algo que se llamó el Consejo Indígena Guerrerense, eh, Consejo Guerrerense Indígena Popular, ¿sí? O Consejo Guerrerense Indígena Negro y Popular, que también busca como la autonomía, la mejora de las condiciones de las poblaciones indígenas. Para el caso de Guerrero, pues también afromexicano, que por esas fechas empiezan a levantar la mano y decir, nosotros, por supuesto que también somos actores importantes, tenemos derechos y se nos han negado esos derechos. Toda la parte de la Costa Chica de Guerrero es una población marcadamente afromexicana. Entonces, sí, es una experiencia, un referente, digamos, el zapatismo, pero pues incluso podría decir, en algún momento parece que hubo un acercamiento entre digamos, pues sí, los intereses políticos del zapatismo y grupos indígenas organizados en Guerrero, pero también ese acercamiento pues no ha sido como la única fuente, digamos, ¿no? De esa organización o de detonar estos procesos. Otra tiene que ver también con el Yabast o con los diferentes Yabast, la represión del Estado, que en Guerrero fue muy fuerte desde los 70s y demás. La otra parte que decía, me parece, Rocío, sobre la participación de las mujeres en este proceso, es bien interesante porque una característica que yo considero importante en el caso de las procesos comunitarios autogestivos es que hay la posibilidad de aprender pronto. Entonces, en algún momento, sí, al principio era, pues no era un consenso, pero sí era más o menos presente, estaba muy presente la idea de que pues eso pues era una organización, ¿no? Era una organización y parecía normal que pues, quien estuviera al frente de esas organizaciones o de esas asambleas pues, fueran hombres, porque siempre han estado. En ese momento también hay que decir, hay un trabajo de organizaciones feministas en la Costa Chica, al menos, y una parte de la montaña ya de un par de décadas al menos, o más, tal vez. Ese trabajo, pues de pronto encuentra condiciones, ¿no? En el caso de Ayutla, pues, alguien levantó la mano y dijo, ¿qué pasó con las mujeres? Entre ellos también el Instituto Electoral de Participación Ciudadana dice, pues, tiene que ser paritario. Y mujeres que ya participaban en las organizaciones, activistas y demás, dicen, va a ser paritario, pero no solo va a ser paritario en el papel, sino que nosotras tenemos un lugar, tenemos posiciones y vamos a defender nuestras posturas. O sea, al final, ese consejo de gobierno que se eligió, lo presidía una mujer, Patricia. Y
bueno, el gobierno municipal dura 3 años, el consejo de gobierno, entonces ya se eligió el año pasado, ya hay un nuevo consejo de gobierno, también está presidido por una mujer, ¿sí? Y sí tienen, digamos, como capacidad de gestionar, de decidir, de incidir. ¿Cuál es la situación? Que hay que recordar, todas las decisiones son por asamblea. Entonces, si vamos a gastar 5,000 pesos en poner un tope, pues sí, a lo mejor yo lo puedo decir eh, eh, siendo él o la presidenta del Consejo de Gobierno, pero bueno, pues eso se tiene que avalar por asamblea, ¿no? Entonces sí tienen un papel importante, pero también pues hay que considerar que es una organización de asambleas. Ya la última, esta pregunta sobre si es viable eh, la, la organización por usos y costumbres en otras partes. Pues yo creo que sí, y además sería necesaria. O sea, lo que yo no sé es si en esta disputa de representación, porque la sociedad tiene niveles altos de complejidad o democracia directa porque se requiere mucho mayor participación, podríamos rechazar las bondades que también tiene el hecho de la representación. Pero, por supuesto que mientras más involucrados estén las personas en la toma de decisiones, en la discusión sobre las diferentes oportunidades y posiciones políticas que hayan en cualquier territorio, pues es más viable. No sé si lograr el bien común, que es lo que se esperaría, ¿no? Pero pues, al menos generar muchos más acuerdos y tener los consensos más claros. No sé si hay algo más. ¿Alguna otra pregunta, maestros, maestras, alumnos o alumnas allá en el auditorio? Mientras alguien más se anima, a mí me gustaría hacerte una pregunta más, maestro. Es, eh, Actualmente existe en Ayutla una propuesta de proyecto autogestivo, o sea, pensando por ejemplo en el caso de Cherán, que sí ya hay toda una propuesta autogestiva, ¿no? Tienen 3 empresas importantes, ¿no? Comunitarias. En el caso de Ayutla, ¿hay alguna propuesta similar? Esa sería la pregunta. Y aquí Jesús también tiene seguramente alguna pregunta del auditorio. Adelante, Jesús. Bueno, hay una ola de preguntas, entonces están muy entusiasmados los chicos, las chicas. Por favor, ¿que les parece bien que hagan 3 preguntas y después que conteste Isidro y después ya los demás que hagan sus preguntas? Hay como 10 preguntas aquí, ¿eh? ¿Dices tu nombre? Perfecto. Adelante. ¿Tu nombre y tu pregunta? Mi nombre es Arisaya Osorio. Mi pregunta es, ¿qué tanto influyen otros actores, es decir, empresarios, políticos, el narco, para la autonomía, ya sea combatiéndola o apoyándola? ¿Qué tan fuerte es su presencia? Gracias. Gracias, Adisaí. Adelante, por favor. Otras 3 más. Buenas tardes, soy César Antonio Labrada. Y bueno, ya me quedó claro que la organización del pueblo es una respuesta al abuso de poder, pero de forma general, y bueno, basado obviamente en el caso de Ayutla, ¿cuál es o los motivos que llevan a este punto de quiebre, a ese límite que conduce a esta formación de política comunitaria? Bueno, porque creo yo ya sabemos que nacen en respuesta a un abuso, eso ya nos lo quedó claro, pero este tipo de organización es acaso el resultado de la suma de pequeñas represiones de un evento más grande, o acaso es otra cosa esto que por así decirlo, la gota que derrama el vaso. Gracias. Gracias, César. Adelante, por favor. Otras 2 más. Buenas tardes, yo soy Carlos Rubio. Y bueno, mi pregunta es, bueno, me quedó claro cómo es esta organización de los pueblos rurales con los usos y costumbres y todo eso. Lo que no me quedó claro del todo, a lo mejor porque me perdí o no sé, fue bajo qué contexto nace esta organización. O sea, porque me queda claro que pues estos pueblos pues se organizan por sus propias manos y inclusive se da la de justicia de mano propia, ¿no? Porque me ha tocado verlo inclusive, pero lo que no me quedó del todo claro es bajo qué contexto se da este tipo de organización.
Gracias. Una más, por favor. Una más. Adelante. ¿Tu nombre y tu pregunta? Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿en México hay realmente democracia política o solo es una sociedad mínima la que decide los aspectos del país? Y me llamo Jimena Santillán. Gracias. ¿Les parece bien? Y después sigue la otra ronda. Perdón. Bueno, pues a ver, a ver, la idea es, sí es importante esta organización de la ciudadanía o del pueblo, como decía, pero regularmente lo que podemos ver es que sí, esas formas de organización se dan pues justo en respuesta a algo, ¿no? O sea, viene un temblor, se caen muchos edificios y entonces muchos pobladores de la Ciudad de México se organizan y empiezan a atender esa necesidad porque en 1985 el gobierno simplemente no sabía qué hacer, estaba paralizado. Entonces, algo similar sucede en el caso de Ayutla. Yo decía hace rato, y se parece mucho con Cherán, nos lo comentó una maestra muy querida. El caso de Cherán no solo es la tala de los árboles, el caso de Cherán es la tala de los árboles y el abuso del crimen organizado hacia los pobladores que de manera similar con la experiencia de Ayutla, piden los favores, otra vez comillas, los favores sexuales de las mujeres para no violentar y no agredir a la población o a las familias de estas mujeres. ¿Sí? En el caso de Ayutla pasa igual, pero además de eso, ese crimen organizado contaba con el contubernio, o al menos no parecía preocupar mucho a las autoridades. Entonces, más o menos por 2013, ya existía policía comunitaria en San Luis Acatlán, que está un municipio que está al ladito, y los pobladores de Ayutla dicen, pues nosotros vamos a tener que hacer lo mismo. Entonces se organizan, en realidad se organizan, empiezan a ver cómo defenderse. Había una persona que era la que controlaba todos los secuestros. Entonces, toman a la familia de esta persona, la secuestran, llegan a la casa del tipo y le dicen, queremos que liberes a todas las personas que tienes presas. Y el tipo le dice, pues no. Le ponen al teléfono a la familia. ¿Los liberas? ¿O hacemos lo que tú haces con nuestras familias? Evidentemente el señor pues, libera a las personas que tenían secuestradas y le dan un periodo muy corto a este señor para que se vaya con su familia. ¿Sí? Ese fue el detonante, digamos, ya estaban muy cansados de todos esos abusos y de todas esas formas que había de ocultamiento, digamos, o de desinterés por parte de las autoridades. Y eso fortalece la manera de organización. Entonces ya hay policías comunitarias en casi todo el municipio, una buena parte del municipio al menos, y esa policía comunitaria va manteniendo ese ejercicio autogestivo. Un par de años después se empieza a pensar en la organización por usos y costumbres para elegir a los gobernantes. Pasaron 3 administraciones donde una familia conocida como la familia Verde, porque eran del Partido Verde, pues había llegado al poder, entonces estuvo el señor, luego estuvo el primo, luego estuvo la esposa y ahora querían poner a la hija, no me acuerdo, a la sobrina, ¿sí? Pero no es el problema que estuviera esa persona en el poder nada más, sino un proceso neoliberal, digamos, de desmantelamiento, porque finalmente estos señores eran dueños de la flotilla, o sea, las últimas cosas que sucedieron, ellos eran dueños de la flotilla
que, digamos que funcionaba como patrullas del municipio. Entonces tenían una empresa que le rentaba las patrullas al municipio. Cuando se acabara eso, pues ya les pagaron, quitan las sirenas, todos se llevan sus coches, ¿sí? Entonces el municipio en realidad no tenía ya no tenía infraestructura. Digamos, ellos lo que estaban haciendo era privatizar toda esa infraestructura. No hay escuelas, no hay caminos, no hay una clínica, todavía no hay clínicas. Entonces eso hace, digamos, con todos los recursos estaban concentrados en la cabecera municipal, como regularmente pasa. Y en las comunidades más alejadas, pues no llegaba nunca nada de presupuesto, ¿no? Ni para un bache. Entonces, toda esa desigualdad y la experiencia de saber que ya se habían podido organizar para contraponerse a algo que les estaba afectando, pues ¿por qué no lo vamos a, o sea, si lo hicimos con el crimen, ¿por qué no lo vamos a hacer con un partido político? O sea, pues si ya pudimos una vez, ¿no? Y un partido, en teoría, tendría que ser mucho menos criminal que el crimen, o menos violento. Aunque sí hubo también episodios, digamos, tensos, ¿no? Incluso de violencia y demás, pero bueno, o sea, se buscó la manera para que eso no creciera. De esa manera, necesitaba, en algún momento, decía yo, pues es que no pueden ellos solos, o sea, al menos yo creo que los pobladores de Ayutla sabían que sí tenían el derecho y la razón, les asistía, ¿sí? Pero tenían que negociar con el Instituto Electoral, tuvieron que defender su postura ante el Tribunal Electoral Federal. O sea, tuvieron que generar redes digamos, de apoyo político fuera del municipio, porque adentro del municipio ya lo tenían. Pero esta familia verde, pues era parte o es parte de una clase política, al menos a nivel estatal. ¿Cómo haces para confrontar a una clase política de esa manera si tú no eres parte de la clase política? Y dentro de las dificultades, pongamos un caso, o sea, se gana la forma de elección, ¿no? Se crea el órgano de gobierno, el consejo de gobierno. La presidenta municipal se niega a entregar las instalaciones, finalmente lo hace, da las instalaciones, pero después de eso, este es un órgano de gobierno con una presidenta, no con una presidenta municipal. Ese detalle destaca y es importante porque después, ustedes saben, todos los municipios reciben recursos de la federación, o bueno, del estado y de la federación, un presupuesto. Ese presupuesto se tiene que ejercer, pero para ejercerse hay una cuenta en el banco que firma el presidente municipal o la presidenta municipal. Bueno, primer reto, ya tienes tu gobierno, gobierna, tienes tu presupuesto, pero no hay una figura, y ese fue un problema de verdad que pasó varios meses, o sea, varios meses y entre el banco y el Congreso y el banco y el Congreso, para decir, es que aquí dice que es la firma del presidente municipal o de la presidenta. Ustedes no tienen presidente municipal. Entonces no pueden firmar, no pueden gastar el dinero. Tienen trabajadores, pues no les van a pagar. Y ya no es problema de la presidenta municipal. Es un problema de la administración que para resolverse necesitaba de la voluntad del Congreso local, ¿sí? Y después para mantenimiento de carreteras, para poner escuelas, para lo que ustedes quieran, siempre va a haber negociación entre el nivel municipal, el nivel estatal y el nivel federal. Y eso los pobladores de Ayutla lo tienen muy claro. De tal manera que incluso
pues mañana asiste una representación de los diputados locales al evento conmemorativo del plan de Ayutla, ¿sí? O sea, hay diálogo. Pero también ha habido eventos en los que llegan representaciones del gobierno federal, de este gobierno federal, y también los consejeros del municipio de Ayutla han participado en eventos del gobierno federal. O sea, no se rompieron las relaciones. Esta forma de autonomía, que bueno, nosotros la mencionábamos como muy al estilo de Guerrero, pues, es una forma de autonomía que sí es diferente a la de Cherán y a la de, a la de LZLN. Porque el LZLN o sea, son mis condiciones o mis condiciones, ¿no? Porque ustedes son los abusadores. En el caso de Cherán hay autonomía porque la hicimos. Y en el caso de Ayutla, sí se ejerce esa autonomía, pero se ejerce más por la vía institucional, digamos, ¿no? O sea, hay un grado de autonomía sin, eh, sin romper las relaciones con otros actores sociales. Y eso lleva a otra cosa. Acá, yo creo que en Cherán también, pero acá, digamos, como ese impulso de las organizaciones o de los procesos organizativos tiene que ver con el establecimiento de cooperativas, decía yo, organizaciones agrarias y demás, en la década de los 80s, en la década de los 90s. Ahorita me parece a mí que los esfuerzos están más centrados en hacer funcionar la gestión municipal. Yo no dejaría, no creo que podamos, digamos, dejar de lado el hecho de que los pueblos indígenas, las organizaciones indígenas en general, también en Ayutla, saben que no hay autonomía sin autonomía alimentaria o autonomía económica. Digamos, eso es claro, pues, ¿no? O ya es más o menos claro. Pero no parece que por el momento lo principal de sus energías esté canalizado hacia allá, sino más bien hacia hacer funcionar el municipio. Por otra cosa también, estos actores asociados a lo que les llamaba yo como la familia verde, pues siguen presentes, incluso son representantes, participan dentro de las asambleas y pues hace unos días incluso hicieron una manifestación pidiendo que se quitara el sistema de gobierno por usos y costumbres. O sea, se mantienen activos, pues entonces yo creo que es más como esa tarea todavía de echar raíces de ese gobierno, o esa forma de gobierno, y ya después posiblemente se piense en otras situaciones, ¿no? Esta otra de la influencia del narco, pues es que el narco está, pues está en todo el territorio, pues, ¿no? Yo creo que está en todo el territorio. Los vimos o estuvieron cerca en su momento, no en Ayutla, en otros municipios, pero sí se sabe, digamos, pasan los cargamentos, la gente sabe cuando pasa un cargamento, la gente sabe cuando ese camión que va ahí y lleva troncos no es oficial porque a lo mejor son las 2 de la mañana y no hay necesidad de que lo hagan así. O sea, sí se sabe, sí tiene presencia, digamos, está como limitado. Finalmente también hay que tomar en cuenta pues, muchos de estos municipios, pues en realidad es difícil. Son comunidades pequeñas, es difícil no tener relación con o no saber dónde están ciertos actores, ¿no? Es posible que te los encuentres de vez en cuando,
pero digamos sí su participación es muy limitada, ayuda a los libres por esos ejercicios. Lo que sí podemos reconocer es que de ser uno de los municipios con mayores índices de violencia y de inseguridad, pues pasó a ser uno donde casi no hay violencia e inseguridad. Entonces, pues eso es porque el crimen, aunque vivan ahí o vivan cerca, tienen también un papel limitado y saben que hay una organización comunitaria pues, que no quiere ciertas actividades. Gracias, maestro Jesús. No sé si todavía hay más preguntas allá en el auditorio. Compañeros maestros, maestras, si alguno más tiene alguna pregunta. Sí, aquí van a preguntar también compañeras, estudiantes. Adelante, por favor. Buenas tardes. Bueno, yo quería saber si el proceso de democracia por parte del pueblo es más estable para la sociedad que la democracia del gobierno o solo beneficia a un sector en particular. Soy María José Soto, Rangel. Gracias. ¿Alguien más? ¿Van más preguntas? Buenas tardes. Bueno, mi pregunta es, retomando los temas un poco anteriores, que si ustedes están más a favor de una democracia conformada como por la parte de la sociedad o por una por parte del gobierno y por qué. Gracias. ¿Alguna más? Sí, hay pregunta, otra más. Hola, mi pregunta es de que, bueno, pusieron como ejemplo la experiencia zapatista en Chiapas. Sé que esto fue un movimiento armado, pero me gustaría saber si hay datos como relevantes sobre este movimiento respecto al tema que se menciona. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Adelante, adelante, por favor. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cómo influye la policía comunitaria en una asamblea? Gracias. ¿Alguna más? Ya faltan pocas. Adelante, por favor. Hola maestro, soy Anel. La vida de los pueblos indígenas de Guerrero ha estado marcada por la marginación, la exclusión, la represión y la falta de acceso a la justicia. ¿Todo esto a qué tipo de factores pertenece? Gracias. Una más y ya se acabaron las preguntas. Y había una en el chat, bien interesante, perdón, nada más, sobre el papel de las mujeres en estos procesos organizativos. Ahí para que lo tomes en Ya cuenta. la respondió el maestro, Bien. maestro. Gracias. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Fernanda y la pregunta que tengo, primero los usos y costumbres, como ya vimos, ayudan a la población a levantar la voz sobre eventos con los que no se están de acuerdo y se quiere hacer justicia, pero estos usos y costumbres también tienen contras y si siempre son buenos o también hay como cosas malas sobre estos usos y costumbres en los pueblos. Gracias. ¿Más preguntas? ¿Una más? ¿Dos más? Buenas tardes, mi nombre es Mariana Salinas y quisiera preguntar, ya que nos quedó claro que sí se puede trasladar a un nivel, más bien a otro territorio, quisiera preguntar si podemos trasladarlo también a un ámbito más grande, como lo sería el gobierno de un estado o incluso del país, incluso si no se expande más allá de solamente una población indígena, pero también sigue teniendo como objetivo un tipo de gobierno en el que se respeten las convicciones de la ciudadanía. Gracias. Gracias. Mi nombre es Ryan Gabriel, a mí me genera curiosidad qué tan importantes y relevantes son los factores externos por este tipo de organización. Listo. Ya aquí en el auditorio ya no hay preguntas. Adelante, gracias por atender todas. Bueno, pues, a ver, hay una anécdota. Estábamos preguntando sobre cómo se organizaron, cómo fueron las asambleas, si había dificultades y demás, ¿no?
En la cabecera municipal, un par de colonias tuvieron problemas porque una buena parte de la población de esas colonias era favorable a la idea, las opiniones de la familia verde, o bueno, de la representación por partidos políticos. Parte de esas opiniones tenían que ver con que la organización por usos y costumbres era una organización arcaica, que pues en realidad lo que iba a hacer era como regresar en la historia al municipio, que lo importante pues más bien era ser modernos, tener partidos políticos, ya saben, parecernos a los europeos y demás, ¿no? Entonces, en alguna de estas colonias decidieron, bueno, hubo conflictos, decidieron aplazar la asamblea era para elegir a los representantes que iban a ir a la otra asamblea donde se elige al Consejo de Gobierno. Entonces, se aplaza la asamblea, se llega el día, llegan, dicen, bueno, vamos a elegir a nuestros representantes, ¿cómo lo hacemos? Hay diferentes formas, ¿no? O sea, en la asamblea todo el mundo participa, opina, dice sus puntos de vista y demás, pero a la hora de votar se puede hacer por mano alzada, se puede hacer con urnas, igual que nosotros hacemos, metemos el papelito en una caja y que se cuenten. Hay otra cosa que le llaman fila, que si hay alguien que está encabezando una idea y otra persona o 3 personas más, quienes participan en la asamblea se forman detrás de la propuesta que considere, pelotón, te pones de un lado y de otro. Entonces preguntaban qué forma de votación hacemos. ¿Quiénes estaban a favor de partidos políticos que se suponía o decían que ya, pues, ya sabes, estaban comprando votos y demás? Dijeron, pues vamos a hacerlo con urnas, ¿no? Alguien levantó la mano y dijo, no, que no sea por urnas, que sea por filas. Y se hizo una discusión que yo creo que viene mucho al caso con estas preguntas que ustedes me hacen ahorita. ¿Por qué por filas? Todos nos conocemos, todos sabemos quiénes somos. ¿Por qué no vamos a saber o por qué quieres ocultar por quién vas a votar? Si te da pena ocultar o si te da pena que sepamos por quién vas a votar, pues no lo hagas. Si no te da pena, pues haz tu fila. ¿Vale? Curiosa la lectura, porque nosotros defendemos la idea del voto libre como algo que te da garantía, seguridad, pero para al menos el caso de esa comunidad, si hay transparencia, si ya te escuchamos, tus opiniones y demás, pues en realidad es que yo ya sé por quién vas a votar, ¿por qué me lo vas a ocultar? No deberías, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son, digamos, como las bondades de este sistema de elección o de participación por usos y costumbres? Pues tiene que ver con eso, con que en realidad se parte de un supuesto. El supuesto es somos comunidad. Podemos tener opiniones diferentes, pero vivimos aquí. Entonces yo no tengo por qué aniquilarte, no tengo por qué ocultar que hay una opinión contraria o diferente a la mía. Por el contrario, si tú tienes una opinión distinta, pues hazla valer. Si en este momento no forma parte de la decisión final, pues ya será para otra vez, ¿no? En la política, en la forma de hacer política en las comunidades no hay muerte política, sino más bien hay esperas posibles, hay un consenso necesario. Y eso lleva a la otra parte. ¿Qué tanto incide la policía comunitaria en las asambleas? Pero en realidad es que es al revés. Yo les comentaba
se junta una asamblea de una comunidad. ¿Cuál es el tema? No, pues vamos a ver cómo está funcionando la policía, ¿no? Pues pasó esto, el señor, tal señor se emborrachó, nadie le dijo que no lo hiciera, hizo escándalo, lo que quieras, ¿no? Metimos a 2 a la cárcel porque uno se robó un pollo y demás. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Primero no hay castigos ahí, es reeducación. La importancia no es castigarte porque hiciste algo malo, sino que aprendas a no repetir. Entonces es reeducación. Y se define una tarea que permite que esa persona, o que busca, en teoría, que esa persona reflexione sobre sus actos para que no repita. Tienes que resarcir el daño. Bueno, en esa lógica, no es la policía comunitaria la que incide en las asambleas, sino más bien es la asamblea con esa idea de bien común la que impulsa, la que determina cómo se organiza la policía comunitaria. Es la asamblea la que dice quién va a formar parte de la policía el siguiente año. ¿Qué se le va a dar a cambio? Se le da comida, se le da sustento, dice quién tiene derecho a hacerlo, quién no podría porque está estudiando, porque todavía no tiene edad, porque toma mucho y no se podría controlar por lo que quieras, ¿sí? Y define los castigos posibles para quien comete un indebido. Es la comunidad la que encuadra, digamos, la que norma o enmarca el ejercicio de la policía comunitaria. Del mismo modo que sería la comunidad, en esa lógica, la que enmarca qué hace, qué dice o qué puede acordar o no uno de sus representantes, que acaba la otra parte. Entonces, supongamos que Miguel Ángel y Berenice son representantes de esta comunidad, ¿no? Votamos por ellos y surgieron como representantes. Su derecho es llevar la voz de la asamblea a la otra asamblea donde van los representantes de las diferentes comunidades. En esa asamblea se van a discutir temas que tienen que ver con la gestión de recursos en nuestra comunidad y en las demás, ¿sí? Pero para que se pueda definir, esta y las demás asambleas tuvieron que manifestarse de acuerdo. Si hay más asambleas que están de acuerdo, entonces esa decisión se puede tomar. Si nuestros representantes consideran que no vamos a estar de acuerdo, van a pedir que se venga a plantear a la asamblea, que se informe cuál es la intención, y después de informarse y que nosotros digamos sí, qué buena idea, entonces va y se vota de nuevo. Sí es un proceso un poco más lento, pero es un proceso donde se toma en cuenta la participación de las personas. Ajá, la opinión de las personas. ¿Qué tan viable es o no para comunidades más grandes o más pequeñas? Pues en realidad esa es una discusión ya de la parte de la ciencia política que tiene que ver con la gestión. Pero es pertinente. Al menos creo que podría hacerlo en algunos casos. ¿Se podría experimentar? ¿Se podría tratar de llevar a cabo? Sí. Se ha llevado a cabo en una buena parte de los movimientos sociales, más grandes o más chicos. Esa lógica de asambleas, ¿no? Pero, bueno, pues también hay que tomar en cuenta, no quiere decir que no hay intereses, quiere decir que los intereses son claros, ¿sí? Y en función de que sean los intereses claros, es que más gente puede apoyar uno u otro proyecto. Pero sí hay diferencias. Y sí hay también conflictos políticos. Solo
son más claros, son más evidentes, y en cierta manera ese grado de claridad es lo que podría permitir que se puedan dirimir de una forma distinta. Ahora lo que tenemos son actores políticos con intereses, en todo caso encontrados o posiblemente encontrados, que parece que están actuando para confrontarse. Si hubiera una asamblea que les mandatara, posiblemente les diría, te va a caer bien o mal, pero tienen que trabajar juntos. Posiblemente, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esto, pues. También otra cosa que yo insistía mucho con algunos compañeros de Ayutla, considerar estas formas participativas de ejercer la democracia tampoco son la solución a todo. O sea, no podríamos tomar en cuenta o no podríamos asumir que por el hecho de que esto suceda ya va a ser una sociedad mejor o mucho más organizada y demás. Siempre va a haber conflictos posibles, siempre va a haber situaciones imprevistas, siempre va a haber incluso la posibilidad de que la misma población o la misma comunidad se canse y se agote de esa forma de organización, entonces busque algo más. Así como pasó para el caso de Guerrero con los partidos políticos. O sea, no la veamos como la solución a todos los problemas, sino como una alternativa a algunas de las situaciones o limitantes que vemos en la forma de organización por partidos políticos. La última, justo que tiene que ver con los límites o esos aspectos que podrían ser negativos. Pues yo creo que justo las costumbres. O sea, pues lo que decía a raíz de la participación de Rocío, si en su momento la costumbre asumía que la participación de las mujeres era simbólica más que protagónica, pues hubo que cambiar esa costumbre. Entonces, pero eso no es, digamos, algo esencialmente negativo de esta forma de organización, sino la organización por usos y costumbres va a ser un reflejo de aspectos más amplios de la sociedad, de una forma de entender la vida, el mundo y las relaciones entre personas. Solo cuando se cambió esa forma de entender, cuando se dijo, vamos como iguales, entonces se pudo dar una participación mucho más importante, protagónica y a la altura que se merecía la participación de las mujeres, pero al principio una buena parte de quienes participaban en ello pensaban que solo era un requisito, ¿no? Entonces así va a suceder. O sea, hay tantos rasgos que podríamos considerar negativos en usos y costumbres como en partidos políticos, porque no es la forma de organización, sino esa cultura a la que pertenecen y desde donde se actúa. Gracias, maestro. Maestro Miguel Ángel, no sé si quieras cerrar la charla, si ya no hay más preguntas. Sí, maestro José Refugio, pues muchas gracias. Muchas gracias por darme la palabra. Felicitar ampliamente a Isidro y agradecerle toda su generosidad al responder este caudal de preguntas, ¿no? Que de repente se generó precisamente tu intervención y el tema que precisamente da para mucho, ¿no? Y que es muy importante que nuestros estudiantes, que hay que decirlo de alguna manera, insertos en un ámbito netamente urbano, ¿no? Que no quiere decir que no conozcan finalmente otras realidades dentro de nuestro país, pero que este tipo de lecturas, de visiones de la realidad, de acercamiento a otros fenómenos y otros actores, pues contribuye a ampliar ese conocimiento, ese proceso de formación, ese interés y entender en términos generales la gran diversidad
de la que está compuesta nuestro país, ¿no? En términos culturales, étnicos, religiosos, culturales y demás, y que dan paso precisamente a una demodiversidad, ¿no? En términos de Boaventura de Sousa Santos. Entender que hay infinidad de formas de entender la democracia y que todas son válidas y que todas pueden ir construyendo a generar lo que el mismo Boaventura de Sousa Santos llama una democracia de alta intensidad, respetando e incentivando la imaginación democrática. Aquí creo que observamos precisamente procesos organizativos que nos permiten, por un lado, sí, criticar los procesos de la democracia liberal representativa partidista, rescatando elementos que puedan ser importantes en la perspectiva de los grupos sociales, pero sobre todo yendo a indagar y a conocer procesos alternativos, otras formas de concebir la política misma, la democracia, el buen gobierno, que sin lugar a dudas está muy presente en estos pueblos indígenas, en estos pueblos originarios, que además, como bien lo has apuntado, pues tienen una tradición de lucha y de organización que, sin idealizar, con todas las contradicciones que tienen también estos procesos, están ahí presentes dando la batalla. Entonces, muchísimas gracias, Isidro. Muchísimas gracias al maestro Jesús Nolasco, al maestro José Refugio, a todos los y las alumnas que asistieron a esta sesión, o a todas las maestras y alumnas que se conectaron por Zoom. Y bueno, los esperamos el próximo 14 de marzo a la cuarta sesión de nuestro curso, con la presencia del doctor Israel Jurado Zapata, también un gran amigo y colega tanto de Isidro como de su servidor, quien nos va a presentar el tema del movimiento magisterial democrático en México, con énfasis en el caso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que va a ser también sumamente interesante para poder comprender el papel histórico que han tenido los maestros en la construcción de la democracia y particularmente la forma en que se han opuesto a un conjunto de reformas estructurales en la educación de carácter neoliberal y cómo, no solo eso, sino que han construido también, o intentado construir, digámoslo así, formas alternativas de entender y ver la educación y la importancia que tiene en un sistema democrático o en la construcción de un sistema democrático en donde los movimientos sociales son un actor fundamental. Entonces, muchísimas gracias a todos, a todas. Gracias, Isidro, y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias. Nada más, aquí una situación. Hay otros estudiantes que quieren preguntar, pero le van a mandar las preguntas al maestro Isidro, ¿no? Para que podamos abrir otro espacio de diálogo para no quitar más tiempo a quienes hoy se conectaron. Pues muchas gracias, felicidades. Muy bien. Gracias. Gracias a ti, Jesús. Gracias a todos. Gracias. Gracias, Isidro. Gracias, maestro Isidro. Saludos, muchas gracias. Ya voy a finalizar la grabación. Gracias a todos.